nos avisó que tenía problemas de conexión ahí donde iba a estar. Así que lamentablemente hoy no lo podemos tener. Les pido siempre sus oraciones por él, porque él viaja mucho, trabaja mucho en la obra del Señor, tiene una familia, así que les pido sus oraciones siempre por él. Hoy teníamos nuestro culto familiar con mi esposa, pobre mi esposa, hoy lo va a volver a escuchar de vuelta el sermón. El sermón que lleva como título la obra soberana del Espíritu Santo en la salvación y en la vida del creyente. Ustedes saben que como misión nosotros estamos recién arrancando y estamos viendo los fundamentos que tenemos como bautistas reformados, como una iglesia reformada. Y una de nuestras bases que nosotros tenemos que entender es la obra soberana del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas? Así que armé este sermón con esa intención de poder fundamentar lo que nosotros creemos sobre la obra del Espíritu Santo. Si bien hay una materia que enseña bien sobre el tema, esto más o menos un poco por arriba, no es tan profundo como esa materia, pero yo creo que va a tener claridad para nosotros. Señor bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Señor, gracias te damos por este tiempo precioso que nos permites tener, Señor amado. Gracias por nuestros hermanos que hoy están aquí, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, con el único pensamiento, Señor, de adorarte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Señor, enséñanos a mirarte a ti sobre todo, Señor amado. Que todos los problemas, las dificultades que podamos llegar a tener, Señor, como humanos, Señor, como familias, las podamos dejar de lado hoy, Señor, para poder mirarte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Gracias te damos por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que está aquí hoy reunido, Señor, adorando y bendiciendo tu santo nombre, Señor amado. Gracias por eso. Señor, prepara nuestros corazones, Señor, como esa tierra fértil donde tu palabra, Señor, es sembrada. Gracias por eso, Señor. Gracias porque así lo creemos, Dios bendito. Gracias por todo, Padre. Encomendamos, Señor, esta predicación, la dejamos en tus manos soberanas y te damos las gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. La obra soberana del Espíritu Santo. Amados hermanos, cuando nosotros hablamos de la salvación, no estamos hablando de una mejora moral, ni de una decisión meramente humana, ni de un ajuste externo de conducta. Estamos hablando de una obra sobrenatural, eterna en su diseño, poderosa en su ejecución y gloriosa en sus efectos. Estamos hablando de la obra del Dios Trino. El Padre que escoge, el Hijo que redime y el Espíritu Santo que aplica eficazmente esa redención al alma del pecador. Y así queremos entender bien la conversión, el nuevo nacimiento, el sello del Espíritu Santo, la santificación y el crecimiento cristiano. Tenemos que entender que nada de esto puede separarse de la obra soberana del Espíritu Santo. Aquí se nos dice que Dios miró hacia el futuro para ver... aquí no se nos dice que Dios miró hacia el futuro para ver quién iba a creer y quién no. Se nos dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y esa elección tuvo un propósito, que fuésemos santos, que fuésemos adoptados, que fuésemos hechos conforme a Cristo. La fe no fue la causa de la elección. La fe es uno de sus frutos. Dios
no nos escogió porque creyó que creeríamos, como enseñan en muchas iglesias. Creemos porque fuimos escogidos en Cristo. Por eso Hechos 13:48 es un texto tan claro y tan precioso y dice así: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Usted por qué creyó en Cristo? ¿Por qué creyó en Dios? ¿Por qué usted se vio a sí mismo como un pecador que necesitaba de un redentor? Este texto sí se puede usar y se debe usar porque es clarísimo. No dice que fueron ordenados para vida eterna porque creyeron. Dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El orden del texto, mis hermanos, importa. La causa última no está en el hombre, sino en el propósito soberano de Dios. La fe aparece en el tiempo, pero detrás de esa fe está el decreto eterno de Dios. Detrás del creer del pecador está la ordenación divina para vida eterna. Eso armoniza perfectamente con lo que Pablo llama, por así decirlo, la gran cadena de salvación. En Romanos 8, 29, 30 dice la palabra del Señor así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta es la cadena de oro de Pablo. Así la conocemos, como la cadena de oro de Pablo. Y noten algo muy importante: no hay eslabones rotos. A todos los que predestinó, llamó. A todos los que llamó, justificó. A todos los que justificó, glorificó. No hay aquí una predestinación frustrada, ni un llamamiento fallido, en ese sentido eficaz, ni una justificación reversible tampoco. La salvación, desde su fuente hasta su consumación, está en las manos de Dios. Desde la elección hasta que seamos glorificados, todo está en las manos de Dios. Y aquí es donde entra la obra preciosa del Espíritu Santo. Porque lo que el Padre decretó en la eternidad y lo que el Hijo compró en la cruz, el Espíritu Santo lo aplica en el tiempo al corazón del pecador, en los que los teólogos llaman el ordo salutis, el orden de salvación. Hablamos de elección eterna. En la eternidad nuestro Padre nos escogió. Llamamiento eficaz, la regeneración y la conversión, es decir, fe y arrepentimiento. Luego viene la justificación, la adopción y la santificación. Perseverancia y glorificación. Y en todo eso, la obra del Espíritu Santo es central, especialmente en el llamamiento eficaz. La regeneración, el don de la fe, el sello, la santificación y la perseverancia también están en manos del Espíritu Santo. Ahora bien, para entender la gloria de esta obra, primero debemos recordar de dónde nos saca el Señor. La Biblia no dice que el hombre natural está enfermo espiritualmente, dice que está muerto en sus delitos y pecados. Muerto, mis hermanos, no enfermo, muertos. Efesios 2, del 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos, escuche bien, todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Esto destruye toda idea, mis hermanos, de que el hombre puede producir en sí mismo la vida. Un muerto no coopera para resucitarse. A un muerto no le puedes decir, levántate, es imposible. Un muerto no se inclina a Dios por sí mismo. Un muerto no recibe las cosas del Espíritu por naturaleza. Por eso en 1 Corintios 2:14 dice, mire, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y acá es importante porque dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No puede entenderlas. El hombre carnal no las va a poder entender nunca. No dice solamente que no quiere, dice que no puede. Su mente está entenebrecida, su corazón está endurecido, su voluntad está esclavizada al pecado. Por eso el Espíritu Santo no viene simplemente a ayudar un poco al pecador para que complete el resto. El Espíritu viene a dar vida, viene a abrir los ojos, viene a quitar el corazón de piedra, viene a hacer lo que el hombre jamás podría hacer por sí mismo. Y sin embargo, esta obra del Espíritu Santo no actúa separada de la palabra de Dios. Aquí es importante que seamos bien bíblicos. Mire, Dios salva soberanamente, eso es verdad, sí. Pero salva por medios. Y el medio principal es la palabra de Dios predicada. El Espíritu Santo es el autor de la regeneración, pero ordinariamente obra por medio de la verdad del Evangelio. Por eso es importante predicar la palabra, salir a evangelizar, llevar esta preciosa palabra, porque así nuestro Dios lo decretó. Él decretó quién iba a ser salvo, pero también decretó cómo iban a ser salvos. Eso no lo podemos negar. Tenemos que ir y hacer la obra que nos mandó a hacer. Romanos 10, del 14 al 17 dice, mire, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Noten esto, la fe es por el oír, no por la música. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en lugares donde la música es maravillosa? No es por la música, no es por el ambiente, también por el ambiente lindo que se respira, no es por el ambiente, no por las emociones. La música muchas veces toca nuestras emociones, nos quebrantamos en ese momento, pero es todo emoción. No es nada adentro de nosotros, como lo hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, que trabaja en nuestros corazones. No por la presión psicológica, no por técnicas humanas. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso toda verdadera obra del Espíritu está atada a la Escritura. El Espíritu nunca contradice la palabra que Él mismo inspiró. ¿Cuánto escuchamos de nosotros? Traigo nuevas revelaciones que me reveló el Espíritu Santo, yendo en contra de lo que el mismo Espíritu Santo ha inspirado, que es la palabra de Dios. Nunca lleva a Cristo por un camino distinto al Evangelio. Nunca reemplaza la predicación bíblica con experiencias vagas y subjetivas. Santiago 1:18 dice, es clarísimo, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Está tomando el peso de la predicación? ¿A llevar la palabra a los hermanos? Es importantísimo. Primero porque estamos obedeciendo. Si somos cristianos tenemos que obedecer a aquel que nos compró,
y de predicar el Evangelio. Y después porque mis hermanos se están perdiendo. Se están yendo al infierno. Vamos a predicar. Vamos a llevarle el Evangelio. Primera de Pedro 1, del 23 al 25 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esto es glorioso. Miren, el Espíritu Santo no obra de manera mágica ni arbitraria. Él trae al pecador a la vida por medio de la palabra de verdad. Por eso, toda predicación fiel debe descansar en esta convicción. Cuando la palabra es predicada bíblicamente, el Espíritu Santo está obrando según el beneplácito de Dios. Tal vez no todos se conviertan, eso es verdad, pero la palabra nunca vuelve vacía. Es una de sus promesas, nunca vuelve vacía. Y en los escogidos, esa palabra llega no solo al oído externo, sino al corazón. Pablo lo dice muy bien en 1 Tesalonicenses 1, del 4 al 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Ahí está la diferencia entre el llamamiento externo y el llamamiento eficaz. Muchos oyen, muchos son los llamados. Muchos oyen el mismo sermón, pero no todos oyen de la misma manera. Muchos reciben el sonido de la palabra, pero solo los escogidos reciben la obra interna del Espíritu que abre el corazón, como sucedió con Lidia en Hechos 16:14. Mire lo que dice ahí. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de ella. Pablo habla externamente, pero el Señor abría el corazón internamente. Esa es la obra del Espíritu. Y cuando el Espíritu comienza a obrar, una de las primeras cosas que hace es convencer al pecador. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 16, del 8 al 11, dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu convence al pecador. Y el centro del pecado no es solo que el hombre miente, roba o fornica. El centro del pecado es que no cree en Cristo. No ama a Dios, no se somete a su gloria, vive para sí mismo. El Espíritu expone la raíz. El Espíritu muestra al pecador que su problema no es simplemente que cometió errores, sino que está enemistado con Dios. El Espíritu convence también de justicia, porque Cristo ha sido vindicado en su resurrección, ascensión y exaltación. Y convence de juicio, porque Satanás ya ha sido juzgado. Y todo aquel que permanece fuera de Cristo comparte esa condenación. Pero esa convicción no es un fin en sí mismo. El Espíritu no hiere. Escúcheme, el Espíritu no hiere para dejar al pecador desangrándose en desesperación. El Espíritu Santo te dice que sos un pecador. Te hiere, pero no es para dejarte así desangrándote.
El Espíritu hiere para sanar, rompe para construir, mata la autosuficiencia para llevarnos a Cristo. Y aquí entramos en el gran tema del nuevo nacimiento, de la regeneración. Jesús dijo a Nicodemo, en Juan 3, versículos 3 al 8, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. Dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí el Señor no le está hablando a Nicodemo de un simple cambio de vida. Le está diciendo que necesita nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa recibir una vida que no tenía, un cambio de naturaleza. Pedro, ¿por qué dice que la puerca lavada se va y se ensucia de vuelta? O el perro vuelve a su vómito. ¿Qué tiene que pasar para que eso no suceda? Cambiar su naturaleza. El cerdo tiene que dejar de ser cerdo. El perro tiene que dejar de ser perro para no volverse a su vómito. ¿Qué pasa cuando cuando está la obra del Espíritu Santo? Hay un cambio de naturaleza. Y cuando Jesús habla de agua y del Espíritu, no debemos pensar primero en el rito externo, como si el agua literal produjera el nuevo nacimiento. Acá, porque hay muchos que dicen que cuando habla de que es necesario nacer de nuevo, sea el que no naciere de agua y de Espíritu, el agua muchas veces lo simbolizan como el bautismo, o incluso en algunas ocasiones he escuchado que dicen que es cuando nace naturalmente, que nace en agua. Pero lo que nosotros creemos cuando predicamos y hablamos y entendemos de esto, mire lo que quiere decir esto. No debemos pensar primero en un rito externo, como si el agua literal produjera el nuevo nacimiento. El trasfondo de esta expresión está claramente en las promesas del Antiguo Testamento, especialmente en Ezequiel 36, de 25 al 27. Mire lo que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré corazones nuevos y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es precioso. El agua aquí habla de limpieza, de purificación, de lavamiento espiritual. El Espíritu habla de renovación interior, de impartir vida nueva. El nuevo nacimiento entonces incluye limpieza y renovación. Dios no solo perdona judicialmente, también transforma internamente. No solo quita la culpa, también cambia el corazón. No solo nos declara justos en Cristo, también empieza a hacernos nuevos. Por eso Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración entonces es ese acto soberano, instantáneo, poderoso e irreversible en el que el Espíritu Santo comunica vida espiritual a un pecador
y ese pecador está muerto. Le da un nuevo corazón, le da unos nuevos afectos, le da nueva disposición, le da ojos para ver la gloria de Cristo, le da oídos para oír la voz del pastor, le da hambre de Dios, le da odio por el pecado, le da amor por la verdad, le da vida. Y esto explica por qué la fe verdadera no nace de la carne, nace de Dios. El hombre regenerado cree porque ha sido vivificado. El nuevo nacimiento no es la recompensa de la fe, es la raíz de la fe. Por eso Jesús dice primero, os es necesario nacer de nuevo. Y no, si primero creen por sus propias fuerzas, entonces nacerán de nuevo. La fe salvadora brota de un corazón renovado por el Espíritu. Pablo lo describe bellamente en 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de su gloria, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si como en la creación Dios dijo, sea la luz, así también en la nueva creación Dios resplandece en el corazón. Esto no es mera persuasión, una mera persuasión externa. Es iluminación eficaz. Es el Espíritu mostrando a Cristo como glorioso y suficiente. Es mostrando a Cristo también como hermoso, digno de toda confianza. Entonces el alma viene a Cristo y así cree. Y cree de verdad. Cree porque ahora ve lo que antes no veía. Y por eso el arrepentimiento y la fe también son dones de Dios. Efesios 8 y 9, muy conocido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Sí tenemos que hacer obras. Ahora lo vamos a ver. Pero no es por ninguna de nuestras obras, sino por la obra soberana de nuestro Dios. Porque a vosotros, en Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, se les concedió a ustedes, se les regaló, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. 1:19, Filipenses 1:29. Entonces, cuando un pecador se convierte, no debemos pensar que el Espíritu hizo una parte y el hombre completó la otra. No, eso no. Toda la salvación es de Dios. El hombre realmente cree. Esto estamos hablando en la salvación, en la regeneración. Realmente se arrepiente. Realmente viene a Cristo. Realmente abraza el Evangelio. Pero lo hace porque el Espíritu ya obró en el profundo de su ser. Por eso toda la gloria es del Señor. Toda la gloria es del Señor. Nada podemos hacer, solo entregar nuestro pecado. Solo aportar nuestro pecado. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Efesios 1, del 13 al 14. Una vez que el pecador oye la palabra, es llamado eficazmente, regenerado por el Espíritu y llevado al arrepentimiento y la fe, la Escritura nos dice que además queda sellado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser sellado? Significa, en primer lugar, pertenencia. El sello en la antigüedad marcaba propiedad. El creyente le pertenece a Dios. Ha sido marcado como posesión del Señor. Significa también autenticidad. El Espíritu es la marca divina de que esa obra es verdadera. Significa también seguridad.
el Espíritu no solo inicia la obra, Él mismo es arras, es un anticipo, es garantía de la herencia futura. El creyente no está sostenido por la fuerza de su propia mano, sino por la fidelidad de Dios que lo selló. Y significa también destino final, no es la película. Si tiene al Espíritu, tiene la garantía de que llegarás a la gloria. Por eso, Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Noten que no dice para una etapa intermedia, para un tiempo determinado. Dice para el día de la redención. El sello del Espíritu tiene proyección escatológica. Te acompaña hasta el fin. No es una experiencia para unos pocos creyentes avanzados. No es una segunda bendición reservada a una élite espiritual. Todo verdadero creyente tiene el Espíritu. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Simple. Si no tenemos el Espíritu morando en nosotros, no somos de Cristo. No somos salvos. Podemos ser creyentes solamente sin regenerar. Creyentes de banca nomás. Y esto es lo triste, que muchos se van a ir al infierno en sus bancas, creyendo que son salvos. Y eso nos lleva a otra expresión gloriosa del Señor. En Juan 7:37 y 39 leemos, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es lo que leímos hoy. En su providencia Dios permitió eso. Aquí el Señor mismo nos explica que esa imagen de ríos de agua viva se refiere al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Miren, significa que el Espíritu no mora en el creyente como una presencia estéril. Si tienen el Espíritu Santo morando en ustedes, presten atención, ni tampoco ni como una figura decorativa, ni como una doctrina fría. El Espíritu es fuente de vida. Donde Él mora, hay vida que brota, vida que fluye, vida que refresca, vida que santifica, vida que consuela, vida que alimenta. El creyente ya no es una cisterna rota, ya no es un desierto sin esperanza. Ahora hay en Él una fuente dada por Dios mismo. Y sin embargo, debemos entender esto con equilibrio bíblico. Aunque el Espíritu mora plenamente en cada creyente, la santificación es progresiva. El nuevo nacimiento es instantáneo. Nacer de nuevo es instantáneo. Pero el crecimiento en santidad dura toda la vida. El corazón ha sido renovado, pero el pecado remanente todavía lucha. La vieja corrupción ha sido derrotada, destronada, pero no erradicada por completo en esta vida. Allí el Espíritu continúa su obra. Se ha usado esta ilustración, que la usa nuestro pastor Jorge, para explicar cómo trabaja el Espíritu Santo. Imagínense un pozo o un recipiente lleno de agua sucia, una cisterna. Si comienza a entrar agua limpia, de manera constante, agua pura, limpia, cristalina, al principio, cuando eso rebalse,
todavía saldrá. ¿Qué pasa? Ustedes han puesto en un balde de agua y está sucio abajo. Bueno, cuando sale, ¿qué es lo primero que sale? Toda la suciedad, toda la mugre, toda la podredumbre y mucho barro, mucha contaminación. Pero a medida que el agua limpia sigue entrando y entrando, la vieja suciedad empieza a ser desplazada. No porque el recipiente se limpie a sí mismo, sino porque una corriente superior entra y va desplazando lo impuro. Así obra el Espíritu en la vida del creyente. Él ha puesto vida nueva y por medio de la palabra de la comunión con Cristo, de los medios de gracia, va desplazando progresivamente la vieja corrupción. Al principio todavía se ve mucho de nuestra carne, cuando recién arrancamos. Mucha de nuestra inmadurez, mucho de nuestras luchas, pero el agua limpia sigue entrando. El creyente verdadero, aunque muchas veces se humilla por su pecado, puede ver que el Señor lo va purificando, lo va corrigiendo, lo va limpiando, lo va conformando a Cristo. Por eso la santificación no puede separarse del ministerio de la palabra. Así como la fe vino por el oír, así también el crecimiento viene por la verdad. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Espíritu Santo santifica. Eso es verdad. Pero santifica en verdad, no en el vacío, no fuera de la Escritura, no al margen de la predicación, no al margen de la obediencia. Por eso un cristiano que descuida la palabra no puede esperar madurez espiritual. Un creyente que vive lejos de los medios de gracia no puede pretender fortaleza. Un creyente que se aleja, que no lee su Biblia, está a merced del enemigo. El Espíritu podría obrar de manera extraordinaria si quiere, pero ordinariamente alimenta a sus hijos por medio de la palabra, la oración, la comunión de la iglesia y la participación reverente en todo lo que Cristo instituyó para el bien de su pueblo. La oración, la predicación, la reunión. Esto que tenemos nosotros, la comunión del cuerpo. Todo esto ayuda a nuestra santificación. Cuando Pablo dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. No está enseñando que el creyente necesite otra vez recibir el Espíritu, como si no lo tuviera. Está llamando a vivir bajo su dominio, su influencia, su gobierno. Estar lleno del Espíritu es vivir de tal manera que nuestra mente, afectos, palabras, conducta estén gobernados por la verdad divina, aplicada poderosamente por el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nosotros. Y es muy llamativo que en el pasaje paralelo, en Colosenses 3:16, mire lo que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y aquí quiero afirmar algo crucial para nuestra vida cristiana. La gracia de Dios no es solamente el momento en que fuimos perdonados, es también el poder continuo por el cual somos formados. Pablo lo dice de una manera hermosa en Tito 2. Y acá conviene que la iglesia lo oiga con atención. Lean completo Tito 2, del 11 al 11 y 12, vamos. Sí. Tito 2, 11 y 12. Me encantó porque también este versículo lo compartió nuestra hermana Sabi en su estado. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En el original Pablo comienza con una expresión fuerte. Epifané. Ha aparecido la gracia. No está hablando de una idea en el aire, está hablando de una gracia que irrumpió en la historia visible, en Cristo y proclamada en el Evangelio. Esa gracia trae salvación. Pero no se detiene allí. El mismo texto dice que esa gracia nos va trabajando por dentro y usa una palabra muy preciosa. Paideusa, se traduce del griego. Es una gracia que educa, que entrena, es una gracia que entrena. El Espíritu Santo nos educa, el Espíritu Santo nos entrena, que disciplina, que cría. No una gracia que solo absuelve la culpa y nos deja como estábamos, sino una gracia que toma al pecador salvado y lo forma como hijo. Cuando Dios nos salva no nos deja como estábamos, nos va santificando. Por eso Pablo añade el efecto inevitable de esa gracia, que aprendemos a decirle que no al pecado, renunciando, negando, repudiando la impiedad y los deseos mundanos. Esto es santificación real, mis hermanos. No es un cristianismo que hace las paces con el pecado, sino un cristianismo donde el Espíritu Santo aplica la gracia de Dios de tal manera que el creyente empieza a aborrecer lo que antes amaba y amar lo que antes despreciaba. Y luego Pablo describe cómo se ve esa vida nueva en el presente con 3 palabras que abarcan toda la existencia. Vivir con dominio propio y sobriedad de mente, vivir con justicia hacia el prójimo y vivir con piedad y reverencia hacia Dios. Es decir, la gracia aplicada por el Espíritu ordena el interior del hombre, ordena sus relaciones y ordena su vida ante el Señor. Esto muestra algo muy hermoso. Una vida llena del Espíritu y una vida llena de la palabra no son 2 cosas opuestas. Al contrario, van juntas. Cuando más la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, más somos gobernados por el Espíritu, que inspiró esa misma palabra. Por eso cuando dice ser llenos, en el mundo carismático habla de otra cosa, de hablar en lenguas, de danzar, de hacer muchas cosas. Pero nosotros lo entendemos como ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de la palabra del Señor, para que nosotros seamos guiados a través de esa preciosa palabra. Pero eso, si alguien dice buscar la plenitud del Espíritu, pero desprecia la doctrina, desprecia la Escritura, desprecia la predicación fiel, desprecia la santidad práctica, en la realidad no está buscando la plenitud del Espíritu, sino una experiencia religiosa moldeada a su gusto. El Espíritu también nos guía a la mortificación del pecado. Romanos 8:13 al 14 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí vemos que el Espíritu no es solo el consuelo. No solo da consuelo, también da poder para matar el pecado. La vida cristiana no es pasiva. El creyente lucha, pelea, se arrepiente, renuncia, resiste, confiesa y vuelve a Cristo. Pero lo hace por el Espíritu, no por mera fuerza de voluntad, no por el orgullo. El Espíritu nos capacita para pelear contra el pecado que aún mora en nosotros. Y en esa obra produce su fruto, que todos los conocemos. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Noten que no dice los frutos, como si cada uno eligiera uno. Dice el fruto. Todas estas cosas tienen que estar en un creyente, porque es lo que produce el Espíritu Santo. Es el fruto, porque es la vida de Cristo, producida en el creyente por el Espíritu.
No significa que todos lo manifiesten con la misma madurez, pero sí, donde está el Espíritu hay transformación real, tal vez lenta, tal vez con tropiezos, tal vez con lágrimas, tal vez con mucha lucha, pero real. Entonces, hermanos, cuando miramos toda esta obra, vemos una secuencia gloriosa. Desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos en Cristo. En el tiempo la palabra fue predicada. Por esa palabra vino el llamamiento externo. Pero el Espíritu Santo en los escogidos añadió el llamamiento eficaz, el llamamiento interno. Convenció de pecado, de justicia y de juicio. Regeneró el corazón, quitó el corazón de piedra, dio vida al muerto, produjo fe y arrepentimiento, unió al pecador con Cristo, selló al creyente para el día de la redención y ahora continúa santificándolo, alimentándolo y haciéndolo perseverar hasta el fin. Al final, hermanos, toda la vida cristiana puede resumirse así. Lo que comenzó por el Espíritu solo podrá continuar por el Espíritu. Y lo que el Espíritu comenzó en el nuevo nacimiento lo llevará hasta la gloria eterna, para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Amén. Amén. El Espíritu Santo no nos deja así como estamos. El Espíritu Santo, cuando va trabajando en nosotros, nos va haciendo más parecido a nuestro Señor Jesucristo y va obrando en nosotros. Así que no nos quedemos como estamos. Leamos la palabra de Dios, busquemos de Dios y Él nos va a ir corrigiendo los errores que tenemos, nos va a ir llevando más al caminar que tenemos que caminar, como dice su palabra. Allí cuando dice que nos salvó, Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y recuerden, más adelante dice, para que nosotros andemos en las obras que Él preparó de antemano. Esas buenas obras las tenemos que estar haciendo nosotros como hijos de Dios. Buenas obras. Buenas obras. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, bendiga sus corazones, bendiga su vida, y que el Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones. Vamos a orar y dar gracias a nuestro Señor.